Alabado sea el Señor. Agradecemos a Dios que nos acercamos al día cuando Jesús volverá y las señales se están viendo. Amigo, prepárate, va a ser pronto. Y cuando Él vuelva, transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante a su cuerpo de la gloria por el poder que tiene de sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Aleluya! Estoy emocionado por eso. ¿Y tú? ¿Estás esperando el rapto? En el rapto, este cuerpo será removido e inmediatamente recibiremos otro cuerpo. La Biblia lo dice así en Primera de Corintios 15. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán ser viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Ven la diferencia? El primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente. En otras palabras, él solo estaba vivo, ¿cierto? Pero el postrer Adán se convirtió en un espíritu vivificante. ¿Qué es un espíritu vivificante y qué un ser viviente? Puede ser un ser viviente y solo vivir para ti mismo, pero un espíritu vivificante es cuando todo el que entra en contacto contigo recibe vida. Y el postrer Adán aquí es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural y luego lo espiritual. El primer hombre era de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre, que es el Señor, del cielo. Cual el terrenal, tales también los que terrenales, y cual el celestial, tales también son los celestiales. Oro para que se regocijen, porque ya no somos más hombres del polvo. Amén. Somos de los que son celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del hombre celestial. La imagen del hombre de polvo está sujeta a la enfermedad, a la muerte, al desastre. El pecado produjo estas dos corrientes, sangre y lágrimas. Sangre del cuerpo de Abel y lágrimas de los ojos afligidos de sus padres. Y estos dos arroyos, sangre y lágrimas, se han convertido en dos ríos crecidos que encontramos en todas partes donde hay hombres. Y cómo esto ha traído lágrimas, angustia, en las familias, en las vidas. Dios nunca quiso que esto pasara, siempre recuerda eso. Pero amigo, regocíjate, ya que hemos llevado la imagen del primer hombre, sujeto a la muerte, a la descomposición y todo eso, llevaremos la imagen del segundo hombre. Amén. Y ahí es donde está nuestra esperanza. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar, el cuerpo natural no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, les digo un misterio. Escuchen con atención. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya, esto se refiere a los creyentes. No todos dormiremos, se refiere a la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos seremos resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte es tragada por la victoria. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esto es un desafío y un grito del Espíritu en Oseas, que Pablo está citando aquí. Que entonces, ahora, esto pasará. En el rapto, esto pasará. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh Hades, oh infierno, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Ven eso de nuevo? El aguijón de la muerte, lo que causa la muerte, es el pecado. Recuerda eso, amigo, lo que causa la muerte es el pecado. Pero ¿qué da fuerza al pecado? Y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora oro para que recibas esto, para que lo entiendas, que el pecado es lo que produce muerte. Así que si profundizamos, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué existen estas dos corrientes de ríos que van a cada vida? Sangre, enfermedad y asesinato.
Muerte, destrucción, desastre. Todo por causa del pecado. El pecado dio a luz la muerte. Si no hay pecado, no habrá muerte. Adán habría vivido eternamente joven, eternamente saludable, eternamente fuerte. Seguiría en el jardín del Edén, ¿verdad? Pero Adán cayó, el hombre pecó. Pero vino el postrer Adán. Amén. La Biblia dice que, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús va a regresar por nosotros por una cosa, amén, para redimir nuestros cuerpos. Y eso es lo que dice la Biblia. Cuando Dios nos da el Espíritu, nos da las arras, el pago inicial. El Espíritu es como las primicias, el pago inicial que recibimos. En otras palabras, un pago inicial significa volveré y lo redimiré por completo. Hay redención por Jesús derramando su sangre, redimido por sangre, y hay una redención por el poder. Cuando Él venga de nuevo, nuestros cuerpos serán transformados por ese poder, por el cual somete todas las cosas. Amén. Nuestro cuerpo se convertirá en un cuerpo nuevo. Amén. Incorruptible, inmortal. Aleluya, para siempre. Gracias a Dios. ¿No te emociona que eso va a pasar? Pero hasta entonces, mientras esperamos que eso suceda, desde ahora hasta entonces, el rapto, ¿hay algún lugar donde podamos andar en victoria? Donde podemos andar en dominio sobre la enfermedad, sobre las dolencias, sobre la depresión, sobre todas las formas de muerte? Porque sabemos que el último enemigo será la muerte física, que será puesta bajo sus pies. Así que nos detuvimos la semana pasada en la parte donde habla de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Veamos la ilustración de nuevo. Y la Biblia dice que Cristo está en ti. Aunque Cristo esté en ti, el cuerpo todavía está muerto a causa del pecado, pero el espíritu, tu espíritu está vivo a causa de la justicia. Y entonces esa justicia tiene vida. Tu espíritu está vivo a causa de la justicia. Y todo el capítulo habla de... La primera parte del capítulo habla de poner tu mente en el espíritu, no en la carne. No seas consciente de la carne, no seas consciente del pecado, no seas consciente de la enfermedad. Sé consciente de la vida de resurrección. Sé consciente de la justicia. Y si eres consciente de la justicia, esa vida que está en la justicia, en tu espíritu, impregnará el alma, expulsando la depresión, el desánimo y todos los sentimientos negativos. Eso tocará tu cuerpo y eso resultará en plenitud y salud. Vaya, aleluya. Pero la clave es la justicia, esa justicia que es lo que eres. Amén, en el espíritu. Amén. Pero no olvides que quien eres realmente es todo tu ser. Debe tocar tu alma y debe tocar tu cuerpo. Entonces aprendimos que la justicia es la clave porque en Filipenses dice, y ser hallado no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Porque por defecto, lo sé, el pecado es un problema, pero vamos por una raíz más profunda, para eliminar esa base de operación por la cual brota el pecado. Así que todo lo que le recuerda a la gente el hecho de que creyentes, me refiero a los creyentes que son la justicia de Dios en Cristo, ayudándolos a no ser conscientes del pecado, como dice Hebreos 10, versículo 2. Los creyentes que son purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. Más bien, promueven la rectitud consciente, no la justicia propia, sino la justicia de Cristo. Es decir, la justificación por la fe. Si promueven eso en la vida de la gente, le están haciendo un gran favor, porque están liberando vida. En todas esas personas tocarán sus almas y cuerpos. Están promoviendo la salud en el cuerpo de Cristo. Y esa es la razón por la que si no lo cuidamos, volvemos a traer la ley. La ley, lo acabamos de leer. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Si leemos Romanos 7, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora hemos sido librados de la ley. Esto no es ley ceremonial o derecho consuetudinario. Estos son los 10 mandamientos. El siguiente versículo lo confirma. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí pecado sino por la ley. ¿Qué ley es esta? ¿Es la ley ceremonial? Seguimos leyendo. Porque tampoco conociera la codicia,
Si la ley no dijera, no codiciarás. Así que el contexto es muy claro aquí, se refiere a los 10 mandamientos. Sigamos leyendo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda clase de malos deseos. Pues sin la ley, el pecado está muerto. Ahora noten, el pecado por sí mismo no puede, o según este versículo, no produce en nosotros toda clase de malos deseos. Aprovecha la oportunidad por el mandamiento. Y aquí se refiere al último mandamiento de los 10 mandamientos. No codiciarás, ni tendrás malos deseos. Pero el pecado, aprovechando la ocasión, ahora es muy interesante. Esta palabra, ocasión, aquí, es la palabra aformé. Y en griego, esto es lo que dice Vine, que es un experto en griego. Él dice, propiamente un punto de partida. Esta palabra aformé es propiamente un punto de partida. Ahora, ¿qué dijo Pablo? El pecado toma la ocasión, toma aformé. ¿Es esto lo que aformé significa? Propiamente un punto de partida. Se usó para denotar una base de operaciones en guerra. Una base de operaciones en guerra. En el Nuevo Testamento ocurre así. La ley proveyó al pecado con una base de operaciones para su ataque al alma. Vaya, ¿escucharon? Esto es lo que dijo Vine acerca de esta palabra aformé en Romanos capítulo 7, que el pecado tomó la ley como base de operaciones, amigo, en la guerra. Y vemos esto a través de todas las guerras del pasado, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Sí, si un participante, un lado sabe dónde está la base de operaciones, dónde se lanzan los aviones, dónde está la base de las operaciones de guerra, van a apuntar todos los recursos que tienen, todos los misiles y municiones que tienen, para demoler esa base de operaciones. Porque es desde donde se lanza el ataque. Una base de operaciones es desde donde se lanza el ataque. Ahora, este versículo dice que el pecado toma la ley como base de operaciones, aprovechando la oportunidad por la ley, por el mandamiento, produjo en mí toda clase de malos deseos. Porque fuera de la ley, esta es una declaración asombrosa, porque sin la ley, el pecado está muerto. Es decir, sin la ley, el pecado está muerto. El pecado yace latente, no se levanta. ¿Cierto? No digo que no tengas pecado, tienes pecado. Pero lo que hace que el pecado se levante es el mandamiento. Y amigo, en Romanos 6, la Biblia dice que la muerte de Cristo en la cruz hizo posible esto. Morimos al pecado en Romanos 6. Pero en Romanos 7 no solo morimos al pecado, nosotros también morimos a la ley por la muerte de Cristo en la cruz. ¿Entendemos eso? Somos librados de la ley, porque la ley es la base de las operaciones. Fue diseñada para sacar a la luz tu pecado. Y cuanto más, no me malinterpreten, la ley es santa, la ley es justa. ¿De acuerdo? Sigamos leyendo lo que Pablo dijo aquí. Y Pablo dice aquí, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado revivió. Saben, en los pasillos de la sede del diablo, tal vez está esta frase. Se está enseñando a revivir al pecado, como tener un avivamiento del pecado. Introduce el mandamiento porque el pueblo de Dios puede llegar a ser muy religioso. Quieren cumplir el mandamiento y no darse cuenta de que en realidad están entrando en un reino en el que con su intento están produciendo lo contrario, porque la ley fue diseñada por Dios para eso. La ley es santa, la ley no tiene nada de malo, nada malo. La ley es justa, el mandamiento es santo y justo. Pero algo anda mal con nosotros. Y cuanto más intentamos cumplir la ley, ¿para qué fue diseñada la ley? Para mostrarnos nuestros defectos, nuestras fallas, amén, nuestros pecados. De hecho, cuanto más intentas cumplirla, peor es. Ahora mira a Israel al pie del monte Sinaí. Mira lo que les pasó. Lo siguiente que hicieron fue un becerro de oro. Justo después de que dijeron todo lo que Dios nos mande, podemos hacerlo. En el siguiente capítulo, Dios les dio los 10 mandamientos. ¿Qué hacen después de eso? Un becerro de oro. El primer mandamiento, ¿qué dijo Dios? No tendrás otros dioses.
además de mí. No debes adorar a ningún otro Dios, no hagan una imagen tallada. Dios dice, adórenme solo a mí. Eso dice Dios en el primer mandamiento. Lo siguiente que ves es que hay un becerro de oro. ¡Wow! ¿Y cómo construyeron el becerro de oro? Con el oro y la plata que sacaron de Egipto. Nunca tuvieron esa tentación el primer día cuando salieron. En el segundo día nunca tuvieron la tentación. La próxima semana nunca tuvieron la tentación. A la semana siguiente no tuvieron la tentación. ¿Cómo es que ahora tienen la tentación? ¿Cómo es que parece que el dominio del pecado ha venido sobre ellos? Porque el hombre se ha puesto bajo la ley. Y Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues, o porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Pero ahora Israel se ha puesto bajo la ley, así que hay dominio del pecado. Y no lo olviden, el pecado con todos sus derivados, enfermedad que le sigue de cerca, enfermedad, depresión, la ruptura de las relaciones y la muerte. Si en algún punto del camino, amigo, has permitido que la ley entre, podría ser tan inocente como, creo que no he estado haciendo un buen trabajo criando a mis hijos, creo que no soy una buena madre, no soy un buen padre, no soy un buen sustento para la familia. Yo creo, empiezas a verte a ti mismo y esto es ponerte bajo la ley. Estás poniendo exigencias. Una manera fácil de entender si estás bajo la ley o estás bajo la gracia. La forma que me mostró el Señor es esta. La ley es exigencia. La gracia es provisión. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La ley exige santidad, pero no levanta un dedo para ayudar. Jesús, su estándar es aún más alto. Amén, pero Él se convierte en nuestra justicia. Hoy, mi justicia es una persona. El maravilloso Hijo de Dios, Jesucristo es mi justicia. Amén. Cuanto más consciente soy de eso, que soy la justicia de Dios en Cristo, cuanto más ministra vida a mi alma, a mi cuerpo. ¿Sabes algo muy interesante que pasó, que me fascina? Es el hecho de que Adán recibió la sentencia de muerte el día que pecó. Dios dice, muriendo morirás, pero no se ejecutó inmediatamente en ese día. Adán murió 930 años después. Tomó algún tiempo. Incluso este descubrimiento de que eres la justicia de Dios en Cristo, tal vez no veas ninguna diferencia al principio en tu cuerpo, ¿cierto? Pero de la misma manera, una vez que la justicia está en tu espíritu, se manifestará en los días venideros. ¡Aleluya! ¿Has notado algo más? Que la gente, durante el tiempo de Adán, vivía cientos y cientos de años y después de la inundación, solían vivir como 400 años, 500 años, y luego, más adelante, justo antes de que se diera la ley, vivieron largas vidas. Entonces, desde Adán hasta Moisés, hubo pecado. Por supuesto, el pecado entró a través de Adán y sobre todo sus descendientes. Pero hasta Moisés vivieron vidas largas. En otras palabras, hasta la ley. Hay algo muy interesante que la Biblia nos dice en Romanos 5 aquí. En Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues, ahora vean esto. Es muy importante que lo vean, pues antes de la ley significa, hasta que entró la ley, había pecado en el mundo. Todos lo sabemos, eso vino de Adán, el pecado estaba en el mundo, pero aún no había ley. Dios no daba la ley todavía, porque hasta que la ley llegó, hasta que entró la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no es imputado cuando no hay ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Moisés es un representante de la ley. Así que, desde Adán hasta Moisés, hasta que entró la ley, el hombre vivió una larga vida, a pesar de que había pecado, a pesar de que había muerte. Parece que la muerte se mantuvo a raya. Te presento a ti, amigo, que cuando eliminas la conciencia del pecado de la vida de un creyente, en realidad estás extendiéndole al creyente. Esa es la palabra, estás extendiendo la vida de ese creyente. ¡Aleluya! La muerte viene con la ley gracias a esto. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3. Maldito todo aquel que no permaneciere
en todas las cosas. Noten, en todas las cosas. No puedes elegir lo que eres capaz de hacer y descartar el resto. No, debes guardar todo para ser justo. Como dice Santiago, si ofendes, quebrantas una ley. No eres culpable de la que quebrantas, eres culpable de todas. Es como un collar de perlas. ¿Entiendes? Una se rompe, todo se despega. Escucha, amigo. Si haces lo mejor que puedes, no es suficiente bajo la ley. Debes hacer todo en la ley, o de lo contrario estás bajo la maldición. Pero amigo, el siguiente versículo en Gálatas 3 dice, Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo tomó esa maldición por nosotros, y la Biblia dice que no vivimos por la ley, vivimos por la fe. De hecho, lee Gálatas. Lo opuesto a la ley es en realidad la fe. La fe y la ley están siempre en contraste. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Me encanta eso. El justo por la fe vivirá. En Romanos 1 lo leemos de esta manera, y puedes leerlo en ambos sentidos. Puedes leer, el justo por la fe vivirá. Solía pensar en eso como las personas que creen en Dios para sus finanzas cuando están en el ministerio de tiempo completo. ¿Cierto? El justo por la fe vivirá. Pero en realidad la esencia, y creo que algunos de los traductores lo destacaron claramente, es en realidad el justo por la fe. El que es justo por fe vivirá. Cuanto más crees que eres justo por la fe, más vivirás. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.